Nadine Smith, por acompañarnos, por venir a contarnos un poco, a exponerte a tanta información, ¿no? Que hoy, ¿cómo estás, Nadine? ¿Cómo están? Gracias por Muchas invitarme. gracias. No, gracias a vos por venir. Nadine es trabajadora del ex Ministerio de Géneros y Diversidades, delegada por AT Capital, y ahora en transición del ex ministerio a no sabemos muy bien o No sabemos todavía, sí, una transición. Con lo que quedó extraña. del ministerio porque lo desguazaron, ¿no? sí, Sí, desguazaron. sí, Bueno. nosotras venimos con esto desde diciembre, desde que ganó Javier Milei. Nosotros venimos con esta constante transición y todavía sin un lugar específico donde poder trabajar y aplicar las políticas públicas que nosotras venimos laburando hace tantos años. Ahora estamos en el Ministerio de Justicia y quedamos desguazadas dentro del ministerio como trabajadoras de las 1.100 que no trabajamos de sí, teletrabajo, 1.100 trabajadoras, quedamos únicamente 140. Así que sí, venimos sufriendo un desguace bastante importante. Pero esto coincide con el discurso que dio ayer de que no hay diversidad de género, no hay Nada, no existimos. solo biológico, o sea, Sí. pene, vagina. Sí. A partir de ahí la vida. O sea, esto es un retroceso, una cosa imposible de creer. Pero bueno, lo creemos porque vinieron a destruir todo esto. Pero para no darle letra a ese señor. A ese que no- señor, que ni lo vamos a Digo, nombrar. estamos hablando de más de 800 despidos. Sí. Y estamos hablando de 800 familias, que perdieron su fuente de ingreso, pero también de un montón de derechos que se pierden. ¿Qué es lo que hacía y hace el Ministerio de Géneros, ex Ministerio de Géneros, y que ya no está pudiendo hacer más por falta de recursos? De trabajadores de Estado, vuelvo a repetir. Sí, bueno, nosotras veníamos trabajando, teníamos distintos programas, teníamos la línea 144, que es la línea que se conoce más, que tiene más de 10 años de existencia, teníamos el Acompañar, que ahora justo sacó un decreto donde se hizo la reducción de... Contanos un poquito eso. Del perdóname. Acompañar. El Acompañar es, asistimos a casi 400.000 personas durante los años que existió el ministerio. Nosotras éramos un equipo grande para lo que era el ministerio, que eran de 40 personas, pero la atención a casi 400.000 personas de 40, la verdad que es muy poco. De esas 40 compañeras, únicamente quedaron 10 en el equipo del Acompañar, y ahora, bueno, sacaron un decreto que firmó Milei, en el cual se hace un recorte enorme, y tenemos dos cosas ahí que son bastante importantes. El tema era que nosotros antes dábamos un salario mínimo 6 meses, durante 6 meses se brindaba, el ministerio daba un salario mínimo, ¿A acompañamiento a personas que sufren violencia de género, a personas, mujeres, diversidades, todo lo que es el colectivo LGBT que sufrieron violencia de género durante 6 meses consecutivos. Lo que pasó ahora con el decreto que sacaron se redujo a 3 meses, y antes no necesitaban presentar una denuncia que habían atravesado, o esa parte de judicializar, presentar o como acreditar que habían sufrido violencia de género. Esto es lo que hace es el retroceso tan grande que para nosotras creemos, en las personas que se anotan en el programa, creemos fundamental, es la base de nuestro colectivo, creer, porque así también nos permite fortalecernos, el colectivo nos fortalecemos de esa forma. Nosotras no necesitamos acreditar que una persona sufrió violencia de género con una denuncia. Bueno, el retroceso que está realizando este gobierno de la mano de Cunio Libarona, que se basa sobre todo lo que es legal, que dice si no hay una presentación judicial no existe, bueno, para nosotras es un retroceso muy grande, porque para nosotras es muy difícil llegar a la instancia de ir y denunciar. Entonces, ya poner ese freno es algo que nos implica un retroceso muy grande para nosotros. Nadine, estas 400.000 personas que acompañaron con el programa Acompañar, ¿iban al ministerio o se presentaban, hacían la solicitud de este subsidio? Era un programa, un subsidio de un salario ¿Sabes mínimo. cuánto? Salario mínimo. O sea, hoy no estaría llegando a los 280.000 Claro. pesos. Por 6 meses por se le 6 otorgaba como meses. para que esa persona pueda rearmarse y hacer una denuncia quizás, ¿no? Sí, exactamente. Nosotras hacíamos un acompañamiento psicológico, acompañamiento legal, o sea, nosotros hacíamos todo ese equipo interdisciplinario, acompañaba a esa persona que estaba sufriendo esa violencia. A veces la derivación llegaba por la 144, por el programa Travesti Trans. Nuestros programas se cruzaban, ninguno se superponía, sino al contrario, no se superponía ningún programa, sino que nosotras lo que hacíamos era derivar, acompañar a esa persona, y bueno, y con esa pequeña ayuda poder salir a hacer un pequeño
pequeño emprendimiento. La violencia económica para nosotras es algo fundamental, digo, en nuestro colectivo, en nosotras, en el colectivo feminista, transfeminista, es algo que tenemos, que es algo cotidiano. Somos las primeras que perdemos nuestra fuente de trabajo, entonces no es mucho, claramente no es mucho, pero era un apoyo, una ayuda para que esa persona que estaba siendo violentada podía salir o ver, aunque sea un poco de luz, y tener un emprendimiento o poder salir de su casa. Sí, hay un profundo desconocimiento de las particularidades de la violencia de género, digamos, en relación a la violencia económica, de que muchas mujeres no se pueden ir de la casa y que además no están preparadas para realizar una denuncia, que es un proceso complejo para cualquiera que tenga que atravesarlo. Y a mí me parece que en este programa, acompañar ese momento, esos 6 meses donde esa persona tiene que salir tiene que salir del lado, ¿no?, del violento, y ¿a dónde? Bueno, el Estado te daba como esa pequeña oportunidad económica y más todo el asesoramiento que hacían desde el ministerio de volver a ser una persona con posibilidades de salir de ese círculo, ¿no? Con autonomía. Sí. Hablaste de un programa Travesti Trans también, ¿que tenían o lo siguen teniendo? Sigue estando en letra, pero no estamos... No tiene ningún alcance. No tenemos, exactamente. Además que nosotras el otro día estábamos hablando particularmente en una charla con las compañeras del ex ministerio, que lo que sucede es que en distintos organismos se han despedido de forma... sádica, ¿no? A nosotras nos han despedido de forma muy sádica porque despidieron a todo el cupo laboral travesti trans. Entonces, nosotras como trabajadoras, ¿a dónde vamos a implementar ese cupo? ¿Es real ese cupo? ¿Quién está contratando a personas trans? ¿Nosotras estamos haciendo ingresos de ese programa? La verdad que no. Entonces lo que sucede es una letra que está escrito, pero no estamos pudiendo trabajar sobre eso. Ganas no nos faltan, claramente. Claro. Pero bueno, también tenemos los despidos que fueron tan grandes que los programas han quedado sin trabajadoras. Entonces, ¿quién va a llevar a cabo ese trabajo? Claro. ¿Quién va a llevar a cabo esos ingresos, ese acompañamiento que hacíamos a las compañeras trans? La verdad que es muy difícil y es muy sádico, e hipócrita que digan que está, pero no tenemos ni siquiera el lugar de trabajo. Entonces es algo muy difícil de llevar a cabo. Y hay además una ola conservadora de discursos homodiantes, ponele, que más luego se traducen en violencia real, digamos, no porque la simbólica no lo sea, digamos, pero estoy hablando de hechos de violencia que tal vez culminan en el triple lesbicidio de Barracas, digamos. ¿Cómo están viendo eso? Porque estos discursos vienen desde las instituciones. Sí, bueno, eso lo venimos viendo ya desde que se presentó Javier Milei como candidato a presidente. Nosotras como ministerio veníamos teniendo problemas de persecución, llamados a la línea 144, decían que no se habían que habían puesto una bomba, bueno, distintas circunstancias o amenazas que sufríamos, que siempre sufrimos las feministas y transfeministas, pero se sentían amparados, se sienten amparados con lo que era la campaña electoral. Cuando ganó Javier Milei, eso recrudeció muchísimo. De hecho, se reciben llamados a la 144 de varones que son violentados. Entonces, ¿Por ser gays o por ejemplo? No, varones cis que son violentados. La línea es decir que la igualdad, ¿no? Claro, esto de la igualdad, lo que plantea el ministro de la igualdad. Lo que plantea el ministro de que la violencia de género tanto para un lado como para el otro. O sea, el ejército de trolls, además de tuitear, también hacen llamados a la 144. Claro que sí. Entonces, y bueno, tienen que hacer valer el sueldo que están cobrando como exactamente. La verdad que sí, para nosotros es un retroceso enorme, no solo dentro del campo institucional, sino en todos los ámbitos que nosotras habitamos. Nosotras nos sentimos, particularmente yo, es la sensibilidad quizás del colectivo, me permito decirlo, que nos sentimos expulsadas de muchos ámbitos, porque ahora muchos se sienten, muchos se sienten habilitados como para volver a ese discurso binario, a ese discurso fascista, que para nosotros es fascista porque estamos hablando de derechos humanos. Así que es muy difícil poder llevar a cabo con esperanza todo lo que hicimos. Ya la vamos a conseguir, volver a la esperanza y a la propuesta. ¿Hay algún otro programa que esté en pie todavía o que haya quedado? Bueno, ha quedado el cupo de registro. No, la verdad que en pie no ha quedado mucho.
han quedado 140 trabajadoras. Sí, nosotras queremos tratar de abrazar todo lo que podamos. Nos estamos haciendo como ese colectivo, esa grupalidad también como trabajadoras, porque extrañamos a nuestras compañeras de equipo, a nuestras compañeras de trabajo, que no tenemos el expertise todas, ¿no? Algunas se dedicaban a lo administrativo, otras las abogadas, las psicólogas. Pero además debieran haber muchas especialistas formadas en el Estado, digamos. Hiperformadas. Era un ministerio que tenía una de las formaciones más importantes. De hecho, los concursos eran todas letras súper mega altas, porque las compañeras, como nosotros, las mujeres y las diversidades, siempre estamos queriendo súper capacitarnos para saber y decirle a los varones, mirá quiénes somos, ¿no? Cuán capacitados estamos, obvio. cuántos títulos tenemos. Ellos con nada te hablan de cualquier cosa y nosotros necesitamos el certificado. Pero está muy bien. Así Está vamos a bien, llegar sí, a... así vamos a dominar el mundo, como dice Cosa de Negras en su principio. Y algo importante, los datos. No vamos a tener más datos sobre mujeres, sobre diversidad, sobre mujeres, porque digo, hablamos de minorías, porque viste nos hablan de minorías y no, representación no, les cuento que las mujeres somos un poquito más humanamente hablando, digamos, sí o no, sí, qué sé yo, pero transfeministas, y hay tanto para hablar, porque creo que ahí es cuando también nos culpan de darnos vuelta de progresistas, de roscar, no, es la realidad, es lo que somos, lo que tenemos que ser, y que el liberalismo debería apoyar. Soy lo que soy. Claro, soy lo que soy, tan Sandra todo. Sí, nosotras, eso es lo que nos preocupa. Nosotras siempre antes de la existencia del ministerio, el ministerio nos permitió profundizar, federalizar, llegar a todas las provincias. Nosotras siempre nos mantuvimos en consejerías de género, en consejerías de salud sexual, eso lo tenemos. Los observatorios han existido, bueno, hay ONG, hay lugares donde podemos tener esos números, pero es un retroceso muy grande. Nosotras, el área de femicidios es un área que está, desguazada, y es algo muy importante. La ley Brisa, hay leyes que el ministro... La ley Micaela, que no creo, eso habría que hacer, un pedido de información pública. ¿Quiénes son los funcionarios de Libertad Avanza que han hecho la ley Micaela? Quisiera saber, obviamente no van a responder, pero esas cosas, ¿no? Hay leyes que se pasan por encima, que son tan legalistas. ¿Dónde está lo legal? ¿Por qué es lo que hacen? Bueno, todo siempre es lo que ellos enmarcan en lo ideológico. Bueno, y hay algo que me gustaría que volvamos porque hoy lo escuché y ya lo vengo escuchando en diferentes notas, que ya casi que se confunde. Yo ayer me confundí también de la línea 144. Sí. Viste que hoy dijeron 104, 114, nos están haciendo un matete en la cabeza, pero tiene que ver con la idea que planteamos hoy al comienzo del programa, de nos tiran circo y no hay pan. Entonces, pararnos nosotros en lo que vamos a seguir defendiendo, que es la línea 144 con todas las trabajadoras y trabajadores, y que puedan, si hay compañeros varones violentados, sí, los vamos a atender también, por supuesto, como que no. Pero bueno, la 144, porque hasta ahí llegan, porque encima son sádicos, como decís vos, perversos, que mandan a la gente a llamar a la 144. Mandaron a sus trolls a llamar. Bueno, no, nosotros vamos a fortalecer eso, y el programa Acompañar lo tenemos que revertir. Es un programa. Lo vamos a poder volver pronto. Sí, rápido. Y que no nos corran a las feministas con que todo esto es nuestra culpa, porque nos fortalecen lejos de asustarnos. Por favor, salimos fortalecidas. Más ganas de volver. Sí. Muchísimas gracias, Nadine. A ustedes, gracias. Vamos a seguir convocándote para charlar de estos temas, porque nos llevan la vida. Muchísimas gracias. A ustedes.